Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón y este es mi canal. El día de hoy les quiero hablar de este libro, El método Tools, de Phil Stutz y Barry Michaels. El método Tools consiste en 5 herramientas que te ayudarán a encontrar el coraje, la creatividad y la fuerza de voluntad para impulsar tu vida hacia adelante. Este libro fue publicado originalmente en el año 2012, pero no fue sino hasta hace relativamente poco que se volvió todo un bestseller con la transmisión en Netflix del documental Stutz, producido y dirigido por el actor Jonah Hill. En este documental, que se los recomiendo muchísimo, Jonah Hill muestra parte de sus conversaciones y de su terapia con el psicoanalista Phil Stutz, pero el principal objetivo es llevar al gran público el conocimiento de su famoso método. No voy a detenerme a detallar cada una, pero sí me interesa explicar en líneas generales cómo funcionan estas herramientas y sobre todo cuál es el sistema de terapia personal que plantea Stutz. Y aquí vamos a encontrar cosas que son, creo yo, verdaderamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, la historia de cómo Stutz llegó a concebir este método, ¿no? Él cuenta que en los primeros años de su práctica médica, él se sentía muy frustrado porque con frecuencia le llegaban pacientes con unos padecimientos psicológicos y emocionales tremendos, y él no contaba con ninguna herramienta para ayudarlos en el presente, para que se fuesen de esa primera consulta ya con un poco de esperanza y con algo entre las manos para sentirse mejor y creer en su recuperación. Hasta ese momento, estamos hablando en los años finales de los años 70, principios de los 80, Stutz decía que, de acuerdo a la formación que él había recibido, siempre se trataba de retrotraer el problema del presente del paciente a el pasado del paciente, es decir, tratar de explicar siempre a partir de los traumas de la infancia el padecimiento del presente, ¿no? Lo que dice Stutz, que fue su razonamiento y que terminó ayudándolo a crear su método, es que sin dejar de lado la importancia que podían tener las cosas del pasado, lo importante era encontrar una solución al presente. Entonces él explica que en sus primeros intentos, en sus primeros escarceos en la creación de este método, él simplemente de forma improvisada reaccionaba a lo que le decía el paciente para proponerle soluciones de inmediato. Entonces, uno pudiera pensar que el famoso método de las herramientas es sobre todo un método conductista. Esto en parte es así. De hecho, las 5 herramientas son 5 frases o mantras que Stutz ha ido refinando y perfilando a lo largo de varias décadas de práctica médica, que responden a 5 situaciones más o menos específicas de la vida, ¿no? Podría pensarse que sí, que es una especie de orden y respuesta o incluso de fórmula o pensamiento mágico para hacer cesar el dolor, para hacer cesar la angustia, ese tipo de cosas. Esto en parte es cierto. Hay algo del método Tools que transmite un poco esta noción conductista un poco inmediata, casi que mágica. Sin embargo, el sistema general que abriga a las herramientas está muy lejos de semejante pensamiento. De hecho, Stutz lo que plantea es lo que yo llamaría una especie de conductismo trascendental. ¿Por qué? Porque las 5 herramientas tienen un objetivo principal, que es brindarnos a los seres humanos la posibilidad de acceder a lo que Stutz llama las fuerzas superiores. ¿Qué son las fuerzas superiores? Bueno, precisamente esas fuerzas que en situaciones críticas vienen en nuestra ayuda para permitirnos brincar un obstáculo, salir del paso de estas encrucijadas que a veces nos asaltan, ¿no? Encrucijadas en las que al sobrevivir o al dejarlas ya atrás,
hemos sentido que una fuerza superior a nosotros o una fuerza desconocida en nosotros vino en nuestra ayuda y nos dio ese pequeño empujón. Ahora bien, lo que plantea Studd, y esto aquí es ya lo que se pone un poco raro y a la vez interesante, es que esas fuerzas superiores pertenecen a un nivel superior de la existencia, que puede ser el nivel del mundo espiritual, el nivel del orden universal o el nivel de Dios, no importa cómo lo queramos llamar, pero que en todo caso están allí constantemente, eternamente, para que nosotros podamos apoyarnos en ellas y seguir adelante. Las herramientas serían entonces mecanismos de conexión del ser humano con esas instancias superiores, pero fuera del dispositivo religioso. No es para hacer algún tipo de oración, no es para tratar de encontrar respuestas o contactos con el más allá, sino es para encontrar fuerzas para solucionar circunstancias comprometedoras cotidianas del presente, que por supuesto están ligadas a nuestras emociones, al manejo de nuestras emociones. Entonces, en líneas generales, este es un poco estrambótica propuesta de Stutz y que desarrolla en el libro sobre todo su discípulo Barry Michaels, ¿no? Digo que tiene como una dosis de polémica importante porque es un método que comienza siendo científico, pero cuyo soporte mayor es la fe. Hay que tener fe en este sistema de creencias, en la posibilidad del acceso a estas fuerzas superiores a través de estas herramientas para que el método funcione plenamente. De hecho, Barry Michaels va contando a lo largo del libro lo que es su progresivo proceso de convencimiento sobre el método de Stutz, sus resistencias, incluso ya dentro de la propia práctica médica de varios años, ¿no? Y cómo finalmente se convence de adoptar la visión de mundo, la ontología que propone Stutz, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los reparos que yo le pondría en una primera lectura a este método, ¿no? Que al no explicarnos, más allá de invitarnos a la repetición de estas fórmulas o mantras, al no explicarnos cómo funcionan verdaderamente las herramientas, siento que la persona puede quedar un poco en el aire, ¿no? Te dicen, bueno, ante una situación de dolor tienes que repetirte y tienes sobre todo que visualizar determinados escenarios, porque el método no son solo frases, entre comillas, mágicas, que Stutz odia la palabra mágica, sino también ejercicios de visualización, ¿no? Ahora bien, no se nos explica, bueno, qué hacer en estos casos, ¿no? Cuando no funcione la visualización, cuando no funcione la repetición de estas frases, cuando no logramos conectar verdaderamente, auténticamente con el método. La respuesta invariable es que con la práctica, con la repetición, poco a poco nosotros nos vamos a ir adaptando al método, ¿no? En este sentido, creo que lo que discutí en el video anterior sobre el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, puede venir en auxilio, ¿no? Yo creo que lo que planteaba James Clear sobre cómo crear hábitos para una mejor calidad de vida puede llenar las lagunas metodológicas del método Tools. Es decir, si ustedes leen el libro de James Clear, si ya lo han leído y luego leen esta especie de Biblia particular de Stutz, yo creo que podemos encontrar un término medio para lograr poner en práctica estas herramientas que, aunque se nos presentan como estrictamente conductuales, en realidad necesitan de una fuerza espiritual ya bastante asentada, ¿no? Yo he ido tratando de probar un poco estas herramientas y hasta ahora me he sentido bastante tonto haciéndolas, pero voy a seguir tratando de incorporarlas, ¿no? Hacer de repente algunas repeticiones, ejercicios de visualización, a ver si a largo plazo pueden tener algún efecto. De hecho, el libro lo plantea así, dice, esto no es
no son fórmulas mágicas, son cosas que implican un compromiso de por vida, de un ejercicio constante de superación de las dificultades para que funcione verdaderamente, ¿no? Es decir, al igual que el libro de James Clear, es un libro que apunta a lograr un cambio de conducta. James Clear habla de cambio de identidad, en este caso sería un cambio de conducta que implica también una transformación de orden espiritual. Creo que las ideas concentradas en las herramientas no me parecen equivocadas, ¿no? Creo que son ideas que nos pueden ayudar a lidiar mejor con el dolor, con las insatisfacciones, con la resistencia del mundo a muchos de nuestros deseos y de nuestras expectativas, ¿no? Por ejemplo, la herramienta número 4, que se llama flujo de gratitud, me gustó mucho, ¿no? Porque me pareció bien bonito ese mensaje de que nos quitemos un poco de la cabeza la idea de que el mundo es injusto con nosotros, o que alguien es injusto con nosotros, que nosotros nos merecemos una serie de cosas, ¿no? Stutz nos llama a no ser infantiles, a madurar, a enfrentar el mundo, y la respuesta a esos actos de injusticia o esa sensación de injusticia que podemos sentir es siempre agradecer lo que tenemos en lugar de lamentar lo que no tenemos. Yo sé que explicado así suena a todos esos clichés de la autoayuda, y de hecho tiene que ver con la autoayuda, pero cuando lo leí, digamos que traté de enfocarme también en cómo estas cosas pueden ayudarme a mí a mejorar como persona, ¿no? Como siempre, gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Hasta la próxima.